Hola, mi nombre es Nicola Alfaro y les voy a presentar mi examen de laboratorio de electricidad 1. En pantalla podemos ver el circuito simulado en LVSIM, el cual vamos a explicar a continuación y después vamos a observar los resultados obtenidos. Entonces, con la fuente encendida, como podemos observar acá, con un valor de 120 volts que corresponde al valor RMS de la fuente, podemos ver cómo sale el cable celeste y pasa a la resistencia, la cual con todos los switches encendidos obtenemos un valor de 171 ohms, y de esta también salen dos cables rojos. Lo que hacen estos cables rojos es medir la tensión de esta, y que el cable azul pase por la interfaz de adquisición de datos implica que se mida la corriente aquí. Entonces, I1 corresponde a la corriente de la resistencia y la entrada E3 corresponde al voltaje de esta. Luego, con el cable morado podemos ver cómo sigue en serie hacia un capacitor y una bobina que están en paralelo, del cual el capacitor tiene un valor de 8.8 microfaradios y la bobina, con estos dos interruptores, logramos que tenga un valor de 533 milihenrios. De aquí, este es el cable que lo conecta al neutro de la fuente, y estos dos cables rosados lo conectan a la entrada E2, que sería donde se mediría el voltaje de la bobina, que sería igual al voltaje del capacitor, pues están en paralelo. Entonces, una vez esto explicado, podemos proseguir con los resultados. Primero, el valor de la tensión del capacitor nos dio un valor de 106 volts y el de la resistencia de 30 volts, 30.8 aproximadamente. La tensión de la fuente, como habíamos mencionado, es de 120 volts. La corriente pico en la resistencia es de 0,18 aproximadamente. La potencia activa del circuito es de 12.7 watts aproximadamente, y el factor de potencia en este caso sería de 0.54. Con el osciloscopio podemos estudiar la corriente pico en la resistencia. Aquí sería con la entrada I1 y podemos observar que sería un valor de 0.26. Este se midió con los cursores horizontales que podemos ver acá. El naranja estaría aquí y el azul estaría completamente sobre el eje. Aquí está. Entonces, con esto obtenemos un valor de 0.26 para la corriente pico. Recordemos que el valor que habíamos visto anterior es el valor RMS, que sería este, 0.18. Aquí, 0.18. Y con el analizador de fasores podemos estudiar el ángulo de desfase de la corriente respecto al voltaje de la fuente. Entonces, la línea rosada representa el voltaje y la línea roja la corriente, que sería la misma de la resistencia, pues estas están en serie. Entonces podemos observar que tendrían un ángulo de fase de menos 57,19 grados. Igualmente aquí podemos ver el valor del voltaje y el valor de la corriente. La frecuencia del circuito también es de 60 Hz, que aquí podemos observarla. Esto se obtiene con el valor de la frecuencia angular que nos entregan al principio. Y bueno, ese sería mi circuito y los resultados obtenidos con la simulación en LVSIM. Muchas gracias.